Juan 1, versículo 43 al 46. Dice así. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Vamos a orar al Señor. Señor, eterno Dios, pausamos un momento, Padre, para pedir la guía de tu Espíritu Santo, su iluminación, la dirección, Señor, de tu Espíritu, la cual, según tu palabra, dice que tomaría tus palabras, las palabras de Cristo, y nos las haría saber, nos las recordaría, nos enseñaría, nos guiaría a Cristo. Padre, guíanos a Cristo. Señor, llévanos a Él hoy, por tu Espíritu Santo. Lleva a cada uno de los que estamos aquí a Cristo. No importando en la condición en que hayamos llegado hoy a este lugar, llévanos a Cristo, Padre, a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a contemplarle, ayúdanos a conocerle más, Señor. Por favor, porque aquel que no conoce a Cristo vive en la mentira, errado del camino, está en la muerte. Pues solo Él es el camino, la verdad y la vida. Mi Dios, a ti te encomendamos, Señor, este tiempo, tu palabra. Dirige al predicador, Padre, por favor, para que puedan salir solamente tus palabras y tus pensamientos, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Lo que hoy vamos a ver, el título de la enseñanza y el sermón de hoy, para que tengan una idea, es: cuando Jesús te dice, sígueme. Cuando Jesús te dice, sígueme. Y quiero que en primer lugar podamos ver en el versículo 43 el llamado eficaz de Jesús. El llamado irresistible del Señor. Cuando Jesús te dice, sígueme, como la palabra el kuo en griego, que es la que se traduce en Juan 6:44, cuando dice que el Padre tiene que llevarlo o tiene que traerlo hacia mí. Esa palabra es el kuo, atraer, que significa arrastrar, succionar. Así es como cuando una aspiradora succiona y limpia, e inevitablemente el polvo, sin ninguna fuerza para contradecir a la aspiradora, va hacia donde la aspiradora. De la misma manera, cuando Cristo te dice, sígueme, intencionalmente, con su propósito, tú vas. Tú vas. No hay fuerza tuya que pueda resistirlo. No hay nada que tú tengas o que tú puedas hacer para decir no. Cuando el Señor te dice, sígueme, ven, tú vas a Él. Notemos entonces y leamos el verso 43, que dice: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este es el cuarto día de esta secuencia de días de todo el capítulo, en el cual inició con una delegación desde Jerusalén de parte de los fariseos a interrogar a Juan el Bautista. Eso lo encontramos en el pasaje 21 en adelante. 4 versículos subsiguientes lo explica qué fue lo que sucedió en ese momento. A partir de ahí, Juan, el apóstol que está escribiendo, nos quiere llevar en un suceso de días. Primer día, siguiente día, siguiente día. Y este es el cuarto y último de esos días. Mostrándonos primero que él era el que estaba escribiendo, que es él, era un testigo ocular, presente de los hechos, fidedigno para creer lo que él está contando. Yo estuve ahí. Es más, él se atrevió a decir que cuando
le oyeron hablar Juan y Andrés y ellos fueron a seguir a Jesucristo, ¿verdad? En el verso 36 al 38, que se quedaron donde él posaba porque era la hora décima. Solamente alguien que estuviera allí pudiera decir y saber que era la hora décima. En este momento entonces nos encontramos en el cuarto día y se le dice que en este día Jesús se propuso salir a Galilea. Notemos eso, es parecido a cuando en Juan capítulo 4 dice que tenía que pasar por Samaria. Generalmente y en todo momento los judíos no pasaban por Samaria. Jerusalén está aquí, Samaria está aquí y Galilea está aquí. Y en aquella ocasión Jesús estaba en Jerusalén. Y todos los judíos del tiempo, de aquella época, no pasaban por Samaria para ir, que sería lo más normal para cortar, ¿verdad? Recto, el camino. Ellos bordeaban Samaria, se iban más lejos. Preferían caminar más para ir a Galilea que pasar por Samaria, porque tenían enemistad. Pero lo interesante entonces es que Cristo dice en ese pasaje que tenía que pasar por Samaria. Muy parecido aquí a cuando dice, al día siguiente Jesús se propuso salir a Galilea. Él tenía que hacer algo. ¿Quién sabe si en Galilea? Porque finalmente, como veremos más adelante y en la siguiente semana, no se nos dice mucho de por qué o a qué fue a Galilea, aunque en realidad fue obviamente a las bodas después, ¿no? Pero no hay algo concreto en este día como tal. Sin embargo, en el proceso del día, Jesucristo había citado a un hombre llamado Felipe. Había citado a un hombre desde toda la eternidad para encontrarse con alguien en ese día. Y le era necesario ir a Galilea y encontrárselo de camino. Por eso dice que encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Cristo llama a Felipe, mis hermanos, y lo hace de manera personal. Notemos aquí dos cosas. Primero, las distintas maneras que tiene Cristo de llamar a los suyos. Vamos a ver eso. El Señor tiene formas diversas de acercarse a sus escogidos y de hacerles el llamado. Y dos, notaremos el llamado irresistible y eficaz de Cristo para con Felipe y para con todos aquellos que Él decide llamar. Dios se revela entonces de muchas maneras para llamar a su pueblo, y este capítulo entero es una evidencia de ello. Da evidencia de la multiforme forma de llamarte que tiene Cristo. Realmente no podemos ni debemos enmarcar a Dios a una sola forma o manera de llamar a sus escogidos. Nosotros no podemos decir a veces, si tú no tuviste exactamente la misma forma de experiencia que yo tuve de conversión, tú no eres salvo. Si tú no sufriste y lloraste mucho por tus pecados, como yo lo hice, tú no eres salvo. Si a ti no te predicaron bien el evangelio ahí, el Ordo Saluti, en latín incluso ahí, el Ascensus, la Notitia. Si no te enseñaron eso, tú no entendiste lo que era la fe salvadora. No, hay diferentes formas, diferentes maneras de parte del Señor para llamarnos. Y el capítulo entero es una evidencia. Observen, por ejemplo, dice, veamos cómo Dios llama en ejemplos del capítulo de maneras distintas y diferentes. Sin leer los versículos, solo recordemos que Andrés y Juan, quienes eran discípulos del Bautista, ¿recuerdan? Andrés y Juan fueron llamados a Cristo a través del testimonio de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? El Bautista dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces ellos, dejando al Bautista, siguieron a Cristo. Por tanto, aquí tenemos entonces a alguien que sigue a Cristo porque un líder, un pastor, un predicador, lo guió a Cristo. Eso prefigura a Juan, un líder que te dirige hacia Cristo. ¿Cuántos se han podido convertir en una campaña cristiana o simplemente porque un cristiano invitó a otra persona, esa otra persona eras tú y fuiste a la iglesia y ese día te predicaron el evangelio y te convertiste gracias a la predicación del pastor, del predicador, del líder? Por tanto, aquí entonces vemos cómo
hay una conversión, un llamado a través de los líderes que el Señor tiene. Pedro fue llamado a Cristo a través de Andrés, su hermano. Interesante ahora. Ahora es un discípulo, que es Andrés, que se convirtió en discípulo de Cristo, llamando a otro a ser discípulo de Cristo. Otra forma de llegar a los caminos del Señor. Y seguro que los que estamos aquí, alguno ha sido así. Algún amigo, alguna persona que conocía al Señor, te habló a ti del Señor. De entre los que estamos aquí, algunos probablemente se ha convertido así o ha venido al Señor de esa manera. A mí me consta, por ejemplo, que mi madre le habló mucho aquí a mi hermana Lucy antes de ella empezar a buscarle al Señor, ¿verdad? Un discípulo también hace discípulos. Y notemos esto, que era su hermano. Hermanos, ahora a ustedes les digo, es menester, necesario, urgente, que si nos convertimos al Señor, que si encontramos las buenas nuevas de salvación, el gozo del perdón de nuestros pecados, a los primeros a quien debemos anunciárselo es a nuestra familia. A los primeros, a nuestra casa. ¿Cómo voy a desear la salvación y preocuparme por otros si no me preocupo primero por los de mi casa? Ya cuando luego les haya testificado a los de mi casa y me hayan renegado y negado 1000 veces, entonces me preocupo de los de afuera. Pero primero pienso en mi casa. Pienso en mi familia. Andrés pensó en su hermano y dijo, tengo que decirle a mi hermano que hemos encontrado al Mesías. Así que vemos aquí un discípulo haciendo discípulo. Y ahora Felipe, tercera manera, según nuestro capítulo. Felipe es llamado directamente por Cristo cuando Jesús le dice, sígueme. Ahora es Jesús personalmente, no a través de ningún intermediario, quien se encuentra a Felipe, lo mira detenidamente y le dice, Felipe, sígueme. Estas palabras debieron retumbar en la mente y en el corazón, en lo más profundo del ser de Felipe. Y fue tal la atracción que sintió Felipe al llamado de Cristo que inevitablemente le siguió. ¿Lo ven? Felipe no pudo negarse al llamado de Cristo. ¿Quién podría negarse al llamado de Cristo? ¿Quién podría negarse al llamado de Cristo? Esto es evidente porque nosotros encontramos en el pasaje, hermanos, de forma implícita, pues que Felipe siguió a Jesús. ¿Verdad? Él respondió afirmativamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Felipe sigue a Jesús cuando Jesús le dice, sígueme? Porque al igual que todos los cristianos de toda época, de toda historia, y tú incluido aquí en este momento, Felipe estaba destinado para esto. Predestinado por Dios desde antes de nacer. Antes de existir. Este día glorioso en que Jesús mismo, con sus propias palabras, con su propio aliento, pronunciaría su nombre y le diría, Felipe, sígueme. Eso estaba ordenado, predestinado por Dios a pasar. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo en el versículo 30. Romanos 8, verso 30, nos dice lo siguiente. Y a los que predestinó, ¿ves? A esos también llamó. Felipe estaba predestinado para ser llamado por Jesús. Y si tú estás aquí, y si tú eres salvo, y si tú sigues a Cristo, fue porque Él te había ordenado y predestinado antes de nacer para obedecer al llamado. Irresistiblemente, y que no te puedas negar. Porque está la atracción de su llamado y que Él ya lo había preparado para que tú no puedas resistirte. Y su poder es tan grande, como lo vamos a ver ahora, tan infinito, que ¿cómo puedes tú detener esa atracción y ese poder? Si no puedes ni detener a una bicicleta que te viene de frente, vas a poder detener
al Dios todopoderoso, creador del universo? Cuando te dice, ven, sígueme. Este llamado es 100% efectivo, eficaz e irresistible. El Dios creador del universo, como dije, le dijo a Felipe, sígueme. Ahora yo quiero que medites y pienses un poco en eso. Así, que lo pienses, que lo ondees en tu mente. Piénsalo un poco. Aquel que le dijo, por ejemplo, a la nada, sean los cielos y la tierra, y todo fue hecho. La nada obedeció a la voz de Dios. Aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquel que dijo, sea el sol y la luna, y que mandó a la existencia a millones de estrellas en la expansión de los cielos, es el mismo que le dijo a Felipe, sígueme. ¿Te imaginas? Piénsalo. El creador de las galaxias infinitas y del universo es el que le está diciendo a Felipe. Y el que te dice a ti, sígueme. Es Él. Por tanto, el llamado eficaz es eficaz porque Dios hace uso de su omnipotencia, de su fuerza para atraerte hacia Él. Y esto lo podemos ver de voz del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Acompáñame a Efesios capítulo 1. En la voz del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, en el verso 19 y 20, vemos el ejercicio de su fuerza y de su poder en el llamado, en tu salvación. Mira lo que dice el verso 19 y 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Ahí está. La extraordinaria grandeza de su poder, hablando de Dios, para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El pasaje nos está diciendo lo siguiente: piensa en la extraordinaria grandeza del poder de Dios, en el cual nosotros, dice, creemos. Pero ahora te va a aclarar por qué crees. Creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder que te hizo creer. La eficacia de la fuerza que tiene su poder para que tú creas en Él. ¿Lo ves? Si tú crees en Él, es por la eficacia de la fuerza de su poder aplicada a tu mente y a tu corazón para que creas en Él. Nos acordamos de aquel momento en que Pablo está predicando en la ladera de un río y hay muchas mujeres lavando sus ropas. Y de pronto la palabra dice que Dios había abierto el corazón a Lidia, de entre muchas mujeres, para que estuviera atenta a la enseñanza de Pablo. Y Lidia se convirtió, para que pudiera entender la enseñanza de Pablo respecto. Pablo estaba predicando el evangelio nada más, pero Lidia fue preordenada por Dios, estaba predestinada por el Señor para creer en ese mismo momento, por palabra del apóstol Pablo. Así que nosotros creemos por la eficacia, por la fuerza de su poder ejercida sobre nuestra negación antes de creer, sobre nuestra no aceptación, sobre nuestro huir de Dios, porque en esa situación estábamos antes de creer, no queríamos saber nada de Él. Pero ahora creemos por la eficacia de su poder. Ahora mira el verso 44. Porque el tema del llamamiento eficaz es maravilloso, hermano. Pero como el texto nos toca varios puntos, no podemos detenernos solo en ese texto. Pero quería que pienses y que lo veas, que cuando Cristo te llama y te llamó y llama a otro, no nos podemos resistir. No podemos resistirnos a sus encantos, a su belleza, a su hermosura. Y el verso 44 dice entonces, fíjate, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Betsaida.
Felipe, Andrés y Pedro, ¿quién sabe si se conocían? ¿Quién sabe si ellos eran amigos? Probablemente también, no lo sabemos, el texto no habla de eso. Sin embargo, Betsaida era una ciudad un poco menospreciada, al igual que, como veremos más adelante, Nazaret. Betsaida era un pueblo chico, pequeño, una villa, la cual en un momento dado no recibió a Cristo. Pero allá donde nadie recibe al Señor, unos pocos sí lo hacen. Porque dice la palabra que Él tiene mucho pueblo en mucho lugar. Ahora, verso 45. Dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Felipe, qué maravilloso esto, hermano. Fíjense, siguiendo el ejemplo de lo que antes ya había hecho Andrés con su hermano Pedro. ¿Qué hizo Andrés? Andrés fue a buscar a Pedro. Siguiendo el mismo ejemplo, encontró a Natanael. Natanael se nombra solo aquí en el Evangelio de Juan y se lo nombra 2 veces. Y tenemos que preguntarnos quién es Natanael. Yo les digo, hermanos, que Natanael es, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé. Básicamente Bartolomé, dicen algunos comentaristas como John MacArthur, Bartolomé simplemente era el apellido de Natanael. Bar, hijo, Tolomai. Bartolomé, hijo de Tolomai, en arameo. Entonces, si no encontramos el nombre de Natanael algún día que leamos el Mateo, o leamos Lucas o leamos Marcos, es simplemente porque ahí se está identificando como, se le identifica como Bartolomé. Amén. Entonces, mira entonces lo que ocurre aquí. Felipe le testifica a Natanael, siguiendo el mismo ejemplo que Andrés hizo con Pedro, y testifica fielmente y con mucho entusiasmo de Cristo, diciendo de la siguiente manera, ¿verdad? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Interesante forma de presentar Felipe a Cristo, a Natanael. Muy interesante. Aquí nosotros vamos a encontrar, primero, que este Felipe esperaba junto con los demás, Felipe como tal, esperaba junto con los demás judíos piadosos, esos que no eran hipócritas, ¿verdad?, pero que tampoco conocían ni estaban en el pacto de la gracia. Judíos piadosos que esperaban la venida del Mesías. Felipe estaba entre ese grupo. Porque él dice, con ansias, hemos encontrado, hallado. Se deduce de eso que Felipe estaba atento en su vida a ver si el Mesías aparecía en algún momento. Felipe estaba ansioso del que el Mesías venga. Felipe probablemente junto con Pedro y Andrés, que eran de la misma ciudad, Betsaida, esperaban por el conocimiento de las Escrituras que Cristo, que el Mesías viniera a Israel. Déjame preguntarte, ¿nosotros esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Estamos ansiosos porque venga? Debemos estar ansiosos porque venga, porque el Espíritu de la iglesia dice, ven, Señor. Entonces, Felipe estaba percibido y esperaba al Mesías. Tenía entusiasmo y se lo dice de esa manera. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Vemos por esa frase, la ley y los profetas, su conocimiento de la venida del Mesías era bíblico. No era un mero conocimiento de, hay un Mesías. Por ahí me contó un fariseo que a David se le prometió un Mesías. Ya. Había un conocimiento sustancial de parte de Felipe. Porque él dice, fíjate en la mente de Felipe, dice, de quien habló Moisés y todos los profetas. ¿Por qué dice Felipe eso? ¿Cómo sabe Felipe esto? A menos que él conociera y entendiera en su Tanaj, que es como se llama el libro del Antiguo Testamento en hebreo, en Judá, el Tanaj, a menos que él supiera y haya guiado por el Espíritu de Dios, interpretado correctamente muchos pasajes en donde obviamente y efectivamente se habla de Cristo. Porque él dice, hemos hallado del cual habló Moisés, de quien Moisés escribió, Natanael. ¿Y por qué le dice eso a Natanael también?
lo conocía a Natanael. Y sabía que Natanael era otro estudioso. Y ya habían hablado probablemente de esto. El Mesías tiene que ser así. Y del Mesías ha hablado este profeta, Moisés habló acá. Y entonces le dice rápidamente: Natanael, del que constantemente hablamos, que Moisés habla y que los profetas hablan, lo hemos encontrado. Lo hemos hallado. Entonces ahí está hablando del Antiguo Testamento, hermanos. Y Felipe lo conocía. Felipe entendía que Moisés había hablado de Cristo. Bien, vamos a enfrentar este tema. Me pareció sorprendente, se lo confieso, que mientras consultaba a estudiosos, eruditos, mencionaran poco respecto de esto. Básicamente casi nada en realidad. Pero yo vi necesario hablar de esto. Creo que es central entender la realidad y luego basado en qué está esa realidad, de que Jesucristo está en la ley y en todos los profetas. De entender lo que Felipe dice, que Moisés habló de él y que todos los profetas hablaron de él. Y yo digo, ¿cómo y en dónde? Si no se dice Jesús en ningún lado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo Felipe puede decir eso? Ciertamente, él está presente en los escritos de Moisés y de muchas maneras, de muchas formas. Observemos algunas de ellas. Por ejemplo, y se van a sorprender, y ustedes conocen los pasajes y las historias, pero ahora verán que eso es Cristo, que ahí está Cristo presente. Vamos a leer primero Deuteronomio 18, donde de forma explícita, no implícita, se habla de aquel que habría de venir, como dice Felipe, de quien escribió Moisés. Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esa es la profecía clara, directa. Un profeta, el profeta en mayúscula. ¿Se acuerdan de la obra de Cristo en la tierra? Fue sacerdotal, fue monárquica y fue profética. Porque Él vino como profeta, sacerdote y rey. Y aquí es donde se cumple que un profeta de entre vosotros saldrá. A él oiréis. Ahora, esta es la forma explícita de Moisés en la cual habla de Cristo. Pero ahora miren, Génesis 3:15, por ejemplo, nos habla de Cristo. Él es la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Cuando dice, y de tu simiente saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, ese es Cristo. ¿Y quién escribió Génesis? Moisés. Él es el arca en el cual se montó Noé. Pero Él es el arca, el verdadero arca en el cual están a salvo nuestras almas. Él es el verdadero Josué, hermanos, que nos introduce en la tierra prometida. Una patria no de este mundo, sino celestial. Él es el verdadero Josué. Ya de paso, Josué significa Jehová salva. Porque apuntaba a Cristo, Josué. Y muchas otras formas. Por ejemplo, Él está presente en cada sacrificio y holocausto del orden levítico, dentro del tabernáculo y en el templo posteriormente. Cada sacrificio, cada holocausto apuntaba a Jesucristo. Cada uno de ellos, yo quiero que tú lo sepas, apuntaba y hablaba de Cristo. Él es el Cordero de la Pascua en la última plaga de Egipto. Él es esa sangre que mancha los dinteles de las puertas de los hebreos, para que cuando Dios mande al ángel de la muerte, su pueblo no muera. Para que cuando Cristo venga en el juicio venidero, arrebate a su pueblo, y solo aquellos que no tienen la marca, el sello de su sangre derramada en sus vidas, en sus corazones, morirán y se perderán.
Él es la Pascua. Él es cada juez que se levantó para liberar al pueblo en los tiempos de los jueces. Él era levantándose. Él es el sacerdote definitivo y eterno del orden de Melquisedec. Cuando apareció y conversó con Abraham, era Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene un sacerdocio, dice Hebreos, que interpreta a Génesis, que no tiene principio ni fin, sin genealogía, eterno, perpetuo y para siempre. Ese es Cristo. Él es el profeta, como ya dije en mayúscula, el cual traería la palabra de Dios. El verdadero maná que descendió del cielo es Cristo, y no el que descendió en el desierto. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Es el Rey eterno e inmortal que gobernará con justicia para siempre. ¿Ven cómo habla Moisés y los profetas de Cristo? Y dicen también de los profetas. Esto generalmente es más de Moisés, aunque nombré a los jueces. Pero fíjense algunos ejemplos de cómo los profetas concretamente hablan de Cristo, para que tú puedas decir y saber por qué se dice de que Cristo está en toda la Biblia y en el Antiguo Testamento. Bien, vayamos a Daniel capítulo 7. Daniel 7, el versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Escucha lo que dice. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. ¡Wow! Daniel hablando de aquel que Lucas le dice constantemente en su evangelio, el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre estaba predestinado para ir de la forma en que se ha determinado. Que muera en una cruz y que al tercer día resucite. Él es el Hijo del Hombre aquí en Daniel. El Salmo 110, versículo 1, famoso salmo. Dijo Yahweh a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. ¿Cómo que dijo Jehová a mi Señor? ¿Cuál Señor? El Padre al Hijo. Cristo. Sin hablar del Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La expresión de grito de Cristo en la cruz. El libro de nuestra lectura de hoy. El capítulo. El libro entero habla de él, pero ese capítulo especialmente es Isaías 53. Oprimido y afligido, abatido, molido por nuestras iniquidades. Y el castigo por nuestra paz recayó sobre él. Azotado, muerto, contado entre transgresores, aunque no había hecho mal alguno ni se encontró mentira, falsedad en su boca. Isaías es llamado el profeta mesiánico porque no sabe más tema que hablar del Mesías. Proverbios 8, hermanos. Proverbios 8. La sabiduría clama en las calles. Él es la sabiduría personificada en Proverbios 8. Cristo es Proverbios 8. Así que vemos a Salomón hablando de Cristo. Ahora vemos a Malaquías en el capítulo 3, versos 2 al 3. Y aquí en Malaquías, Él es aquel que se lo llama como fuego de fundidor. Wow, aquí hay un título bastante fuerte de parte de Malaquías para el Mesías. Dice que Él es como fuego de fundidor y purificador del lavandero. En Génesis 22, qué hermosa historia. Abraham e Isaac. Él es el verdadero Isaac. Y Él era el cordero que salió al final de la historia. Cristo es Isaac, que debía de ser sacrificado y fue sacrificado. ¿Lo ven? Y finalmente, Job, un patriarca, porque es considerado patriarca. Él dice en Job capítulo 19, versos 25-26, que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi alma esté deshecha, con todo sé que mis ojos habrán de verle. ¿Ves? ¿Ves cómo
Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Importante declaración de Felipe hacia Natanael. Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habla Moisés y todos los profetas. Y todos los profetas. Hermano, Jesús mismo, para finalizar este punto, Jesús mismo, Él dijo de sí mismo lo que dijo Felipe a Natanael. Vayamos a Lucas capítulo 24. Vengan por favor a Lucas 24. El último capítulo de Lucas. En el versículo 25 y 27 dice lo siguiente, del 25 al 27. Entonces Jesús les dijo a dos discípulos que iban camino a Emaús después de la crucifixión, ya habían pasado unos cuantos días, iban cabizbajo, medio tristes, el que pensamos que era Mesías se murió y hasta aquí quedó todo. Y Jesús les dice lo siguiente: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escucha las palabras de Cristo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, ojo, y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¡Wow! ¿Qué cátedra les habrá dado Cristo en ese momento? Uno de los momentos que me gustaría observar o ver o estar presente, si pudiera, si Dios me dijera, pudieras estar en algún lugar, habrían dos. Si pudieras estar y ver, observar a Cristo en dos situaciones, o en alguna situación, perdón. Si yo te permitiera viajar al pasado y estar y observarle, habrían dos lugares o dos momentos que a mí me gustaría ver a Cristo. Una, verlo orar. Porque Dios orando, sin confesar pecados, sin estar pidiendo cosas, ¿qué hablaba Cristo con Dios? Tanto. Para yo aprender a decir lo mismo. Hermanos, yo a los 10 minutos ya no sé qué orar. A los 15 minutos me entran ganas de dormirme. Y tengo muchos pecados que confesar. Tengo mucha debilidad que pedirle que me fortalezca. Pero Cristo se pasaba, dice, noches enteras hablando con Dios. Se levantaba de madrugada e iba a orar con el Padre. A mí me gustaría ver y saber qué oraba para aprender. Evidentemente Cristo lo hacía para tener meramente comunión con su Padre, porque no tenía que confesar ningún pecado como nosotros. Él no tenía que decir, Señor, Padre, aquí estoy, perdóname. No tenía que decir nada de eso. Así que me debato entre verlo orar y verlo aquí, con los dos discípulos, dándole una enseñanza magistral de academia, de cómo Él está presente en todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Yo hubiese querido escuchar, ¿en dónde, Señor? Yo quiero saber en dónde se supone que tú estás presente. Porque dice que les enseñó lo que los profetas y Moisés hablaron de Él en las Escrituras. Qué tremendo nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos hasta ahora este llamado eficaz, maravilloso de parte de Dios, en donde ejerce su omnipotencia y su atracción para con Felipe. Luego vemos el testimonio de Felipe y su ejemplo de ser un buen testificador, un buen discípulo, al igual que Andrés, y va y encuentra a Natanael y bíblicamente le dice, ya que también Natanael conocería esto, aquel de quien habló Moisés y los profetas, le hemos hallado. Volvamos a nuestro texto entonces, a Juan, y ahora leamos el verso 46. No sin antes cerrar el 45 con la frase a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Obviamente, hermanos, nosotros sabemos que Cristo nació en Belén. Sin embargo, esto no es ningún error ni de Juan el escritor, ni del Juan el escritor, ni de parte de Felipe. Porque aquí lo que se está diciendo es dónde se crió Jesús. Y Jesús se crió en Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Y es más, luego dice otra cosa controversial, el hijo de José. Lo cual algunos han arguido y han querido usar esta frase para decir, no hubo concesión virginal. Concepción virginal, no concesión. No fue concebido virginal nominal, fue hijo de José. O sea, que aquí está claro. No, porque en aquella época realmente Cristo era hijo de José legalmente. Jesús había sido adoptado.
Y cada vez que se rastrea a una persona y su ubicación, se la rastrea de esa manera, por el nombre de tu padre y la aldea en la que tú vives. Hijo de Jonás de no sé dónde. Pedro, hijo de Jonás. ¿Lo ven? Por tanto, también podemos decir que probablemente Jesús no le había dado todavía el tiempo o no había visto pertinente tener que decirles y explicarles ni a Andrés, ni a Juan, ni a Pedro, que ya estaban con ellos, ¿verdad? Ni a Felipe, no les había dicho todavía que él había nacido en Belén. Y por lo tanto, la información que tiene Felipe es que viene de Nazaret y allí se crió y ahí están sus padres. Y su padre es José. Y recuerden, hermano, que la mujer no contaba mucho, por eso no dice hija de María, hijo de María, sino hijo de José, la casa a la que pertenecía, ¿verdad? Pero ahora entonces leamos el 46, que es nuestro cierre. Lo que yo he titulado el menosprecio de Natanael y la respuesta de Felipe. El menosprecio de Natanael y la respuesta de Felipe. Dice entonces Natanael, verso 46. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Nazaret era una ciudad menospreciada, una ciudad de Galilea menospreciada. Y evidentemente a Natanael le parecía imposible que el Mesías pudiera salir o vivir en un pueblo tan miserable como Nazaret. ¿Lo ven? Entonces decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y me gustó mucho, y nos va a aclarar mucho el comentario de John MacArthur respecto a este versículo. Miren lo que John MacArthur dice respecto a cómo responde Natanael, ¿no? Dice, su respuesta dubitativa a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, muestra su incredulidad en cuanto a que el Mesías pudiera venir de un pueblo tan insignificante, uno del cual no dijeron nada ni Moisés ni los profetas. Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento, no se menciona en el Talmud, en el Midrash o cualquier otro escrito gentil contemporáneo. O sea, no se lo menciona en ningún lado. Entonces Natanael dice, ¿qué es Nazaret? ¿Qué puede salir de bueno ahí? De ahí no ha salido nadie. Nada bueno. Nuestro Señor siempre enseñando un principio general en toda la Escritura. De lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se creen altos, sabios y poderosos y grandes. En este caso honró a Nazaret con su presencia. Y Nazaret hoy es recordada porque Cristo, el Mesías, vivió allí. Fíjense cómo honró el Señor a una aldea menospreciada por todos los israelitas. Entonces, teniendo eso en su mente, Natanael expuso lo que tenía, lo que pensaba. Ahora bien, Felipe no discutió con Natanael. Hermanos, qué buen ejemplo nos da Felipe ahora. Felipe no discutió, no se puso a conversar con él, a debatir. Pensaba que la mejor manera de afrontar las objeciones de los hombres, en este caso de Natanael, era llevándolos directamente ante Jesús. Felipe se abstuvo de tener que discutir con Natanael. No, pero que Nazaret, no, pero que mira. No, es una lección bien grande, una lección valiosa para nosotros como creyentes. A la hora de guiar a otros a Cristo, a la hora de hacer eso, no discutamos sobre temas prolongados, sin sentidos y sin salida. Temas necios que no llevan a nada. Y además recordemos que por más que querramos argumentar con una persona que aún no ve a Cristo y no tiene a Cristo, la Biblia dice que sus mentes naturales no pueden entender la Escritura. De más está que yo le hable de otra cosa que no sea el Evangelio, que es lo único que Dios usa en primer lugar para convertir a un pecador. El Evangelio. ¿De qué me sirve a mí hablarle de la oración, de que tienes que orar, de la santidad? No echéis vuestras perlas a los cerdos, dijo Cristo. No echéis las perlas a los cerdos.
Eso lo que quiere decir es, no esperes de los cerdos algo que no les corresponde todavía. Algo que no es su obligación. Ni perciben, ni entienden. No discutamos entonces con las personas necias. Simplemente tomemos el ejemplo de Felipe. Y evitemos las palabras necias. Invitemos a las personas que tienen cierta objeción, cierta duda, y digamos como Felipe, ven y ve. Ven y mira. Ven y ve. Ven y ve. Digámosle a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar, al que te encuentras en tu casa, en tu trabajo. Ven y ve. Compruébalo tú mismo. Vive tú mismo la experiencia que yo viví, dice Felipe a Natanael. Quiero que vengas y tú, in situ. Ven para que no te lo cuentes, sino que lo conozcas y los veas con tus propios ojos, Natanael. Ven. Ven y míralo. Ven y obsérvalo. Ven y contémplalo hablar, Natanael, y verás que Él es de quien habló Moisés. Solo escúchalo hablar. Solo ven y míralo. Solo ven y obsérvalo. Tal y como hemos dicho que hizo Andrés, Juan, Pedro y Felipe, que le vieron, que le han escuchado, que han estado ya con tiempo con Él, y de la misma manera que ellos entonces han visto a Cristo y oído a Cristo, ahora invita a Natanael a ver a Jesús. Ven y ve con tus propios ojos. Qué gran entonces imitador y evangelizador fue Felipe en este instante para con Natanael. Sí, mis hermanos, aprendamos eso. Ven y ve. ¿Puedes presentarle el Evangelio? Y dile que lo vea en el Evangelio. No puedes presentarle el Evangelio. Aún no puedes, te falta destreza. Hermano, ven a la iglesia y escucha a Cristo y obsérvale allí con los ojos de tu corazón. Ven y mira a Jesús con los ojos de tu alma. Ahí el predicador, el pastor, habla de Jesús. Lo vas a conocer. Ven y míralo. Y verás cómo cambia toda tu vida. Yo no te lo puedo contar. Necesitas experimentarlo. Concluyendo. Así como Jesús llamó a Felipe, repasemos, también te llamó a ti. Y lo hizo eficazmente, irresistiblemente, para hacerte parte de la familia celestial, para convertirse en tu hermano mayor, en tu Señor y en tu Salvador. Jesús le dijo a Felipe, sígueme, y te dijo a ti, y te dice a ti hoy otra vez, y cada día, sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Cada día, sígueme. Viviré yo, vivirás tú en consecuencia al llamado del sígueme de Jesús. ¿Cómo le responderás a tan elevado honor al cual te ha llamado? Eres su hermano, eres hijo de su Padre, eres hijo de Dios. ¿Vivirás como tal? ¿Vivirás como hijo de Dios? También recordemos que Cristo es el centro de toda la Escritura, que la Biblia se trata de Él, redimiendo a su pueblo escogido, salvándolo de sus pecados, librándolo de la esclavitud, de la muerte espiritual, trayéndolos del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Padre, trayéndolos de la miseria a la gloria, trayéndonos a nosotros a la gloria. La próxima vez, a partir de ahora que tú leas tu Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, cuando lo leas, pregúntate, ¿dónde está Jesús en esto que estoy leyendo? Hazte la pregunta. A veces va a ser difícil, pero si te ejercitas en tratar de encontrarlo, ¿dónde está Jesús aquí? Y meditar en ello, porque lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Si lo haces intencionalmente, Él se va a dejar encontrar. Con la guía del Espíritu Santo lo harás.
Y por último, llevemos a los demás a Cristo. Llevémoslos a ver, a observar detenidamente, a contemplar con cuidado, tan simple como eso. Que ellos puedan ver a Cristo como tú lo has visto. Y fíjate, hermano, a veces, la única manera en que ellos podrán ver a Cristo es viéndote a ti. Viendo tu vida, tus acciones, tus palabras. Por lo tanto, esfuérzate por ser imitador de Cristo y que Cristo viva en ti. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Veamos a Cristo, hermanos, nosotros todos como pueblo, veámoslo en su encarnación. El Dios de los cielos se hizo carne, se hizo un bebecito. ¡Qué increíble! El creador del universo nació en un establo, en Belén. Obsérvalo en la encarnación y medita en él. Obsérvale, no solo en la encarnación. Obsérvale también en su vida perfecta. Él cumplió cada detalle y norma y mandamiento de la ley de su Padre. Él nunca pecó. En un terreno hostil, con todo en su contra, con un cuerpo en semejanza de pecado. Vamos, en otras palabras, con todas las de perder, versus un paraíso sin ninguna tentación, con todo ideal y perfecto. Adán falló, pero Cristo no. Cristo no falló. Cristo, como Adán, fue tentado por Satanás, pero él venció la tentación. Él nunca pecó. Él jamás se dio. Por eso se dice que él es nuestro segundo Adán, pero aquel que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Se mantuvo obediente a su Padre, el Redentor. Así que obsérvale a él en su vida perfecta y considéralo como un hombre santo que jamás pecó. Y miremos a Cristo en la cruz, juntamente con ella su sangre derramada por el madero hasta la muerte. Mira esa cruz. Mira esa sangre derramada, cayendo, deslizándose sobre el madero, hasta su muerte, por ti y por mí, por nuestros pecados. Oh hermanos, pero sobre todo, veamos a Cristo en su resurrección. En su resurrección, la muerte no pudo retenerlo. Él vive, Él vive. Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Pues el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y veámoslo, glorioso, cual no hay otro. Veamos a Cristo en su ascensión, subiendo a la gloria con su Padre, la cual Él dijo que tenía con Él antes de que el mundo existiera. Padre, glorifícame contigo, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. Míralo yendo de nuevo hacia donde su Padre y obsérvalo entonces en la gloria, sentado en el trono de Dios a su diestra, y míralo regresando en las nubes. Mira a Cristo volviendo. Míralo regresando pronto en las nubes, bañado de luz. Fuego salen de sus ojos, lleno de gloria y majestad, no como un niño en un pesebre, sino con sus ejércitos celestiales. No a perdonar pecados, sino a traer a los suyos, a proteger a los suyos, a salvar a los suyos, a guardar a los suyos, a decirles una vez más a los suyos: venid y veréis. Y entonces estaremos con Él por siempre, dice. Seremos arrebatados en una nube y estaremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Obsérvale, míralo a Él y entrégate a Él en toda su magnitud y belleza. Amén. Vamos a orar.
Señor, gracias por tan maravillosas palabras, o palabra en singular. Gracias porque un día nuestro corazón y nuestra mente oyó el sígueme a través de tu evangelio, a través de un amigo, de un predicador, de uno de tus siervos, a través de un familiar. Gracias, Señor, porque nos has llamado desde antes de la fundación del mundo para ser tuyos, pueblo adquirido y comprado para tu posesión, Señor. Y gracias por Cristo, quien vino y pagó el rescate de la compra, quien vino y nos liberó de la esclavitud, quien vino y nos dio vida, vida eterna, vida nueva. Luz alumbró en nuestros corazones tenebrosos y en nuestra mente enceguecida. Oh, gracias, Señor. Gracias porque nos has llamado a seguir a tu Hijo. Oh, Padre, a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí. Yo te ruego, Señor, que el sígueme de Cristo retumbe en sus corazones en esta noche y cada día de sus vidas. Y que cada mañana al levantarse, ellos y yo con ellos, Señor, tomemos la decisión firme de tomar nuestra cruz y seguirte. Y seguir a tu Hijo Jesús. Seguir a nuestro Señor día a día, dispuestos a darlo todo por Él. A entregar nuestra vida a Él, nuestro servicio a Él. Oh Señor, ¿dónde habrá plenitud de gozo, deleites o alegría si no es en tu presencia? Si no es en la obediencia del Señor Jesucristo, si no es andar en tus estatutos y tus mandamientos, los cuales, dice el Señor Jesucristo, no son gravosos. Oh Señor, perdónanos cuando decimos que es difícil ser tus hijos, ser tu pueblo. Mentimos, pues tus mandamientos no son gravosos, dice el Señor Jesucristo. Gravosa era la ley que nos condenaba, pero la gracia nos ha liberado. La gracia que es en Cristo nos ha dado entrada con confianza ante tu trono y nos ha adoptado firmemente y nos ha sellado sin ninguna duda como pueblo e hijos tuyos. Y nada ni nadie puede cambiar esa realidad. Estamos en tus manos y nada ni nadie nos podrá arrebatar de tus manos. Estamos firmes, estamos seguros. Nuestro arribo a la patria celestial es segura 100%. Gracias, Señor. Ayúdanos simplemente a vivir con una reacción natural a tan gran regalo y honor. A vivir como tus hijos, a vivir como siervos de Cristo, a amarle y a imitarle y a honrarte, mi Dios. Pues nos has predestinado para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Y eso te pedimos, Señor, que menguemos y que Él crezca en nosotros, que Cristo viva en nosotros y que cada día haya menos de nosotros, menos de cada uno de nuestros propios nombres, y que Cristo sea el principal protagonista en nuestras vidas. Te lo pedimos en su nombre, Padre, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.